Principalmente los beneficios de la terapia familiar es que permite entender cómo es la dinámica de la familia, cuáles son los patrones de interacción, de comunicación, cómo funciona la familia estructuralmente, cómo están divididos los roles de papá y mamá, de los hijos o de cómo esté conformada la familia y a partir de que el terapeuta puede entender cómo son las interacciones de la familia, uno puede formular hipótesis de qué es lo que está pasando con la sintomatología de la familia y qué es lo que los está haciendo sufrir y llegar a terapia. Una vez que uno entiende cómo, cuáles son estos patrones, uno puede entender la dinámica de la familia y así empezar a hacer cambios estructurales importantes en sus interacciones, en la forma en que se vinculan, en la forma en que comunican, para hacer que esa sintomatología vaya desapareciendo, porque generalmente estos patrones de interacción es lo que muchas veces hacen que se perpetúe este síntoma, porque se vuelve una cadena de retroalimentación entre los miembros de la familia. Generalmente las familias piden ayuda de un terapeuta familiar cuando hay sufrimiento en alguna parte de la familia o en alguno de los miembros de la familia, donde puede haber algún bloqueo en el desarrollo de acuerdo como a las situaciones o que se esperan al ciclo vital de la familia, o sea, como por ejemplo en niños en etapa de lo que se espera de un chiquito en edad escolar o en la etapa de adolescencia o en la adultez joven, como ciertos cambios transicionales que hay en el ciclo vital que a veces se traban o se obstaculizan, es cuando generalmente llegan a pedir ayuda familiar o cuando también sucede algún cambio importante en la estructura como tal de la familia. Lo que me refiero con esto es como si sucede a lo mejor alguna muerte inesperada o alguna muerte por enfermedad o situaciones que cambian la estructura de la familia, alguna separación, algún divorcio, algún tipo de migración, incluso nacimientos de hermanitos nuevos, alguna, alguna situación que esté como afectando a alguno de los miembros que influyen en la dinámica familiar. En alguno de los hijos principalmente es cuando acuden pidiendo ayuda, ¿no? También muchas veces en la etapa de nido vacío, cuando de repente los hijos crecen y se van de la casa y queda la pareja sola y entonces ahí como que la pareja tiene que reencontrarse a sí misma y es cuando piden ayuda de un terapeuta familiar, como que son en etapas como transitorias importantes que lleva la familia. Lo que generalmente se hace en la terapia familiar es que generalmente cuando los consultantes llegan a pedir ayuda, generalmente el síntoma de la familia o lo que está haciendo que las personas sufran hace que haya muchas veces como un paciente o un miembro de la familia que esté como centralizando la sintomatología, que muchas veces dentro de la terapia familiar se les llama como el chivo expiatorio, que es como quien recibe la información de lo que está generando esta incomodidad en la familia y muchas veces este es la persona que es el portavoz, por así decirlo, de decir, aquí está pasando algo y necesitamos ayuda porque los miembros no nos estamos pudiendo comunicar, no nos sentimos cómodos, no estamos pudiendo desarrollarnos normalmente ¿no? Y necesitamos que alguien nos ayude a ver qué es lo que está pasando. Entonces, cuando llega una persona con un trastorno mental, generalmente es el que está como etiquetado dentro de la familia y es el que trae el problema. Entonces, al verlos como un sistema, lo que hace es que ese síntoma se distribuye a toda la familia. Y entonces eso permite ver las interacciones y por qué estas interacciones están perpetuando esta sintomatología y lo que hace es que se quita el foco de ese paciente y entonces se distribuye todo al sistema, lo que favorece a que esta sintomatología se vaya reduciendo y que todos entiendan cómo se retroalimentan unos a otros y eso ayuda a que la sintomatología se vaya reduciendo y que todos se ayuden entre todos y que se comuniquen de una manera diferente y puedan aprender a vincularse de una manera distinta.
Eso es muy común, ¿no? Llegar a terapia muchas veces no es fácil. Hay muchas etiquetas alrededor, ¿no? De lo que es venir a terapia. Muchas veces dice que uno está loco, que uno no está bien, o cómo uno va a hablar con un extraño al que no conoce y genera mucha ansiedad, preocupación, miedos. Pero dentro de la terapia familiar, cuando algún miembro no está tan dispuesto, no quiere venir, o se muestra resistente, o es común tener aquí a la familia sentada y de repente te encuentras que un miembro está tratando de boicotear la sesión, o no quiere hablar, o empiezan a molestar a alguno de los miembros y así, lo que hace es darle voz a lo que está sucediendo, ¿no? Eso puede ser como muy ejemplificador de lo que sucede muchas veces en la familia y de lo que está sucediendo y de alguna de las razones por las que están aquí en terapia. Entonces, se le pone una voz y se le pregunta a los miembros de la familia cómo se sienten en función de lo que está sucediendo en ese momento, y eso les ayuda a ir cambiando estas interacciones. Entonces, eso favorece a que pues, a veces el miembro se quiera incorporar a la familia, y en dado caso de que el miembro de plano no quiera, no desea hablar, no quiera participar, se le respeta, ¿no? Se le da su espacio, se le entiende, se le valida lo que está sintiendo, y se le da voz a través de otros de los miembros, porque eso se hace mucho dentro de la terapia familiar, ¿no? Como que uno va comentándose todos, como qué piensa qué piensa el otro, qué piensas tú de lo que dijo tu papá, qué piensas tú de lo que dijo tu mamá, qué piensas de lo que dijo el hermano. Entonces, a través de eso se le va dando voz, a pesar de que ese paciente no quiera hablar. Mire, pues dentro de las consultas, la familia generalmente aquí se presenta tal y como son, ¿no? Lo que sucede en la terapia es lo que muchas veces sucede en la casa, ¿no? Uno desde que llega y cómo se sientan y cómo se acomodan, y uno puede ver cuáles son las alianzas, qué miembros están más cerca unos de los otros, cómo se comunican, cómo se vinculan. Entonces, al estar aquí dentro de la terapia, el terapeuta como que se involucra dentro del sistema, se vuelve de alguna manera momentáneamente parte de la familia, entonces se mete dentro de esa interacción familiar, y una vez que está dentro de esa interacción familiar, tiene la posibilidad de ir mencionando todas estas interacciones que él va percibiendo, que les pueden o no ayudar a que su dinámica sea más o menos funcional. Y entonces, a partir de estas menciones, los miembros se van dando cuenta de lo que les está pasando, y entonces empiezan a haber modificaciones en sus interacciones, en sus patrones de comunicación, en la forma en que están acomodados, en las alianzas que hay entre ellos, en lo que les ayuda, en lo que no les ayuda, y eso se va viendo el beneficio a través del proceso terapéutico. Bueno, como en todos los procesos terapéuticos, siempre es muy importante escuchar a los pacientes, ¿no? Es lo más importante, y validar lo que ellos sienten, validar lo que a ellos les preocupa, validar cuál es su intención al pedir ayuda, ¿no? Entonces, una vez que el terapeuta platica con la familia y los entiende y ve qué es lo que está sucediendo, después de hacer como la primera sesión, uno puede darles esta retroalimentación y decirles qué es lo que esperan de la terapia, qué es lo que el terapeuta vio de lo que platicaron, y en función de eso delimitar cuáles serían las metas o los objetivos de lo que ellos quieren lograr a lo largo de la terapia. Aunque muchas veces sucede que vienen por cierto tema y a lo largo del tratamiento van saliendo otro tipo de situaciones que también quieren hablar. Entonces, se van modificando estas metas y estos objetivos a lo largo del tratamiento hasta que la familia siente que ya está lista y se empieza el proceso de cierre. Bien, generalmente la terapia familiar sistémica está basada como en tres principales escuelas, que es la terapia estructural, que analiza la estructura como tal de la familia, cómo están los subsistemas. A los subsistemas me refiero cómo es la estructura de papá y mamá, de los hijos, a veces la familia extensa, porque hay veces que hay otros familiares que también son muy importantes dentro de la dinámica familiar, cómo están las jerarquías, o sea, que papá y mamá hagan como de alguna manera las funciones que les toque hacer, y que los hijos hagan las
roles que les toca hacer, porque es común que a veces dentro de la dinámica familiar alguno de los hijos empieza a tomar un rol de papá o de mamá y tomar responsabilidades que no le corresponde, y entonces eso analiza la terapia familiar y reestructura a la familia para que funcionen adecuadamente. Está también otro enfoque que es la escuela de Milán, y la escuela de Milán lo que se enfoca mucho es en no etiquetar a ninguno de los miembros de la familia, o sea, que ninguno sea como el paciente identificado, sino distribuir la sintomatología a todo el sistema familiar, ¿no? Hace mucho como preguntas circulares de retroalimentación no directivas, así como, por ejemplo, si de repente llega un consultante y dice, ay, es que mi hijo está sumamente berrinchudo y no sé qué hacer con él y cómo controlarlo, etcétera. Y entonces, en lugar de preguntar directamente, ay, ¿desde cuándo y cuándo son los síntomas? No sé qué. Entonces, el terapeuta familiar se dirige al hijo y le pregunta, ¿cómo te sientes de lo que dicen tus papás? ¿O qué necesitarías para sentirte mejor? Entonces, así se va haciendo una retroalimentación y una cuestión circular dentro de la familia. Y también utiliza mucho también técnicas de terapia narrativa como para separar un poco el problema como tal de la identidad del individuo. De muchas veces nosotros tenemos como ciertas historias dominantes que nos hemos contado a lo largo de la vida, y tratar de buscar historias alternativas para encontrar otras narrativas en nuestra vida y otra manera distinta de contarnos nuestra historia, nuestras experiencias, nuestra forma de ver la vida. También utiliza mucho toda la cuestión transgeneracional, o sea, analizando mucho como los patrones familiares de abuelos, bisabuelos, como todas las dinámicas que hay en la familia, tanto de papá como de mamá o de quien conforme la familia, y eso ayuda mucho como para entender todo el contexto que rodea a la familia. Mira, es una pregunta difícil que muchas veces muchos consultantes la hacen, y es muy difícil dar un estimado de cuánto dura una terapia, porque todo va a depender de la problemática de la familia, de cómo se sientan los consultantes, de cómo vayan a lo largo del tratamiento, de cómo vayan las interacciones. Muchas veces también llegan por cierto tema, y entonces hay veces que dentro del proceso terapéutico surgen otros problemas, o muchas veces dentro del tratamiento a veces suceden cosas que nadie contempla o nadie puede controlar, y entonces eso hace que los procesos se puedan alargar o acortar. Pero pues yo podría decir que por lo menos para poder entender bien una dinámica de una familia tiene que ser por lo menos entre 6 meses y un año para poder ayudar a estas interacciones y a que esta dinámica familiar fluya un poco mejor.